Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer Diálogos de la Fundación IDIS. El primero fue sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, el segundo hicimos un Diálogos sobre el cuidado de la salud mental y ahora, a colación de la presentación hace poco de nuestro informe de resultados sanitarios, vamos a hacer este Diálogos para hablar de la importancia de los resultados sanitarios y para eso hoy contamos con un triplete de personas excepcionales, moderados por nuestra directora general, por Marta Villanueva, que luego les presentará de manera oportuna. Yo voy a hacer una breve introducción a este tema. Primero me gustaría señalar que no es lo mismo, que se confunde muchas veces indicadores de salud que resultados sanitarios. La esperanza de vida, muchas veces utilizada como desde el punto de vista político, como tenemos la mejor esperanza de vida o la segunda del mundo, tenemos el mejor sistema sanitario. Eso es un resultado en salud que está mediatizado por cuestiones como el clima, el medio ambiente, la genética y por el sistema sanitario. Pero la manera objetiva realmente de saber el funcionamiento del sistema sanitario sería el resultado sanitario, que, por cierto, interviene menos de un 10% en la esperanza de vida global. Segundo, que si no medimos resultados sanitarios no somos capaces de saber si hacemos bien nuestro trabajo, porque es verdad que está muy de moda y es fenomenal medir la experiencia de los pacientes y medir las encuestas de satisfacción, pero para lo que estamos aquí es para intentar tener los mejores resultados sanitarios posibles y, por tanto, si no se mide, no sabemos dónde estamos. Tercero, si no se mide es absolutamente inviable hablar de eficiencia, porque para poder hablar de eficiencia tienes que correlacionar los costes con esos resultados sanitarios. Y por tanto, debería ser obligatorio, en la privada lo hacemos por una cuestión de negocio, debería ser obligatorio que el Sistema Nacional de Salud midiera resultados económicos, contabilidad analítica, y pudiera correlacionar, no hacer estimaciones en base a ingresos, sino llegar a correlacionar, como se hace en el sector privado, de manera concreta los gastos que tiene cada uno de los pacientes. Cuarto, porque si no se mide, no se mejora. El medir resultados sanitarios implica potenciar de alguna manera la competitividad interna contigo mismo y, sobre todo, la competitividad con otras instituciones, ¿no? Yo creo que el sector público le aporta al privado el tener que obligarse a pensar más allá de los resultados económicos y el sector privado le aporta al público la competitividad, el intentar hacer un ejercicio permanente de mejora continua, el no quedarte cruzado de brazos esperando que te vengan los pacientes, sino el hacer las cosas cada vez lo mejor que se pueda. Y por último, es importantísimo los resultados sanitarios porque necesitamos el compromiso por parte de la ciudadanía. Para eso hay que mejorar la educación y hay que hacer muchísima educación sanitaria y para eso hay que ser transparente con los pacientes, no con la intención de saber quién es el mejor o quién no es el mejor, sino para que tengan la seguridad de que allá donde acudan se van a hacer las cosas bajo unos mínimos, unos resultados sanitarios mínimos, y sobre todo porque hay que exigir el compromiso a los ciudadanos y eso no se puede exigir si no sabes realmente de lo que estás hablando. Así que con esta breve introducción que he intentado de alguna manera aproximar y poner las cosas un poco en el punto de partida, os dejo para que pues esta gente que sabe mucho más que yo os puedan dar la versión y su visión sobre la situación de los resultados sanitarios en nuestro país. Que sea provechosa. Pues muchas gracias, Juan, y bienvenidos, buenos días a todos. Hay muchas personas conectadas, más de 100 personas conectadas, y está claro que acabamos de presentar el informe RESA 2023. Me imagino que todos ya sois conocedores de los resultados que hemos publicado, un informe extraordinario donde realmente los resultados nos han impactado bastante, ¿no? Teníamos esa duda de qué había supuesto el efecto de la pandemia en los resultados sanitarios, no lo hacíamos desde el año 19 y realmente nos hemos dado cuenta de que el sector privado, el sistema sanitario, ha sido resiliente, ha evolucionado y ha sabido aprovechar las dificultades y los terribles momentos de la pandemia
para seguir mejorando, seguir innovando y más allá de la mejora continua, se ven aspectos claramente determinantes de una mejora disruptiva muy orientada a mejora en tiempos medios, en atención, en accesibilidad, en resolución asistencial y, por supuesto, en calidad. Vamos a hablar hoy de estos resultados sanitarios tan necesarios para la competitividad de las organizaciones, tan necesarios para los pacientes, para darles esa información que es importante, ¿no?, a la hora de decidir dónde estás, a dónde vas y por qué vas a un lugar y no a otro, ¿no? Porque un resultado es utilidad, es la utilidad y calidad de algo, así lo dice la RAE, ¿no? Hoy tenemos 3 invitados de excepción, extraordinarios, que han hecho grandes cosas en materia de resultados sanitarios en distintos ámbitos, ¿no? Ellos son Boi Ruiz, María Ramos y Ana García Altés, que está con nosotros de manera virtual fuera de nuestra sede. Todos estoy segura de que les conocéis, pero aún así voy a dar, bueno, pues unas pinceladas de lo que hoy representan, ¿no? Boi Ruiz es director de la Cátedra de Gestión y Políticas Sanitarias de la Universidad Internacional de Cataluña y exconsejero de Salud de Cataluña. Buenos días, Boi, gracias. Buenos días, Marga. Un honor. Encantado de estar aquí con vosotros. María Ramos es directora de Archivo y Documentación del Grupo HM Hospitales. Buenos días, María, y bienvenida. Buenos días. Y Ana García Altés es responsable de la Central de Resultados de Cataluña y presidenta de la Asociación Española de Economía de la Salud. Buenos días, Ana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Un placer. Encantada. Bueno, vamos a separar, ya todos conocéis cómo funciona esto, tenemos en torno a 1 hora, vamos a tocar distintas temáticas. Este bloque 1, vamos a hablar de experiencias distintas en la publicación de resultados. Y voy a empezar con una pregunta a Boi Ruiz directamente para tener esta fotografía de cuál es la situación en relación con la publicación de resultados. Vamos a empezar con el contexto internacional, ¿no? ¿Qué podemos saber de la forma en la que se miden resultados en países de nuestro entorno, Boi? Bien, en los países de nuestro entorno pues hay una evidencia clara de que se rinde cuentas de los resultados a través de muchos indicadores que se publican de manera diferente, ¿eh? Pueden ser publicados por organismos independientes dependientes de las administraciones, pueden ser incluso datos publicados por asociaciones de pacientes, datos publicados y admitidos como veraces por publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mundo muy diverso. Hicimos un estudio con Ana García Altés hace unos años en el que explicábamos lo que había en nuestro entorno, ¿no?, y lo que había en España. Pero sí que hay una cierta tendencia a demostrar que aquello que se hace se mide y bueno, tiene el resultado que tiene, ¿no? Y sobre todo es muy importante no confundir algo que tendemos a confundir. La transparencia no es rendir cuentas, ¿eh? La transparencia es explicar cómo hacemos las cosas y rendir cuentas es si aquello que hemos dicho que haremos lo hemos hecho y con qué resultado. No solo si lo hemos hecho, sino con qué resultado, ¿no? Y por lo tanto los indicadores de resultados tienen que ser indicadores de resultados, no de procedimientos. Y ahí hay una cierta confusión. Pongo un ejemplo muy habitual en nuestro país, ¿no? Si en un lugar determinado se decide construir un aeropuerto, la rendición de cuentas de reconstrucción del aeropuerto es si el presupuesto no se ha desviado, si la obra se ha entregado a tiempo, si nadie ha, digamos, algo raro poniendo la mano en la caja, pero nadie se pregunta después si aterrizan y despegan aviones. Ese es el resultado, que despeguen y aterricen aviones. Evidentemente que el proceso se tiene que hacer bien, pero no confundamos rendir cuentas de los procesos con rendir cuentas de los resultados. Y lo que hemos visto en Europa, en esos trabajos de Europa y algunos países digamos, de nuestro entorno, un poco lejano algunos, pero de nuestro modelo social y económico, pues que se publican resultados y se publican muchos resultados.
a veces contaminados con procedimientos, pero se publican resultados. Contaminados con rendición de cuentas. Con rendición, no, contaminados con rendición de cuentas de procedimientos. Perfecto, perfecto. Lo que para mí la rendición de cuentas es rendir cuentas de los resultados, porque al final no hay ni buenas ni malas políticas, ni buenas ni mala gestión, hay buenos y malos resultados. Y es lo único que legitima las políticas y los modelos de gestión. Pero para el paciente... Incluido el paciente. El paciente. Hay tres beneficiarios que no hay que olvidar en términos de resultados de cualquier sistema nacional de salud. Primero, beneficiario el paciente. Segundo, el contribuyente. Que utilicemos bien los recursos que el contribuyente pone en nuestras manos. Y tercer beneficiario, el profesional. Si dentro del Sistema Nacional de Salud de cualquier país o el sistema que haya escogido, el profesional no crece, no vamos a tener buenos resultados sobre el paciente y no vamos a tener una buena utilización de los medios que tiene. Por lo tanto, y eso es un triángulo equilátero. Como eso no sea equilátero, tenemos un problema. Interesantísimo lo que nos comentas, Boi. Ana, en España tenemos también algunas experiencias. Tú mejor que nadie las conoces y las sabes. Cataluña es una de ellas, pero hay otras. ¿Podrías tú dibujarnos ese escenario en el ámbito nacional? Cuéntanos la experiencia. Sí, hasta donde yo sé hay dos experiencias principales. En el sentido de parecidas al informe RESA, con indicadores que pongan de manifiesto los resultados que están obteniendo los distintos proveedores sanitarios. Y estos son Cataluña, que empezamos con Boi Ruiz en el 2012, y Madrid, que se unió un poquito después, en el 2014. Hay otras comunidades autónomas que muestran en sus webs, ¿no? La información que disponen, pero son indicadores mucho más de, digamos, de salud pública, si se quiere decir así, de estilos de vida, consumo de alcohol. Por ejemplo, Asturias es una página web muy interesante, pero está mucho más enfocada a eso, a salud pública o salud comunitaria, si se quiere decir así, más que a algo parecido como el informe RESA. Las más parecidas serían Cataluña y Madrid. Poco más hay todavía en nuestro sistema sanitario. Déjame, me añado una cosa, poner de manifiesto la tarea bastante ingente y a veces poco valorada que hace el Ministerio. El Ministerio está publicando mucha información, y con la información de la que disponen intentan hacer algunas comparaciones, poner de manifiesto los resultados que se están obteniendo y hacen un buen trabajo. ¿Los resultados que ofrecen Madrid y Cataluña son similares, comparables, por así decirlo? Sí, de hecho hay muchos indicadores que son los mismos, se podrían comparar directamente. Bueno, entonces solo nos faltan 15 comunidades autónomas, ¿no? Exacto. María, vamos a hablar del grupo HM Hospitales, al que hoy estás representando. Hace poco hemos trabajado conjuntamente y además tú has participado muy activamente en el workshop de cómo era la arquitectura de los indicadores y cómo lo íbamos a construir, ¿no? El grupo HM Hospitales siempre da un paso para adelante y dice: yo cuento desde la transparencia completamente los resultados, los datos están disponibles para su publicación y estáis realmente abiertos, ¿no?, a contar qué hacéis, cómo lo hacéis y qué resultados tenéis. Explícanos qué viene aportando esta decisión. Bueno, es una decisión, en principio, valiente, ¿no? Porque se puede entender como valiente. Yo creo que es necesaria. Es necesario ese punto de transparencia porque al final la transparencia lo que busca es mejorar la calidad asistencial, tampoco busca cosas extrañas, ¿no? Porque los profesionales que saben que sus datos y su actividad es pública, tú puedes entrar en la página, yo he entrado nada más llegar al grupo, miré, bueno, a ver qué publican y de repente me encontré que se publicaban los datos de tasas de fracturas de cadera que están más tiempo del adecuado, tasas de mortalidad, de ictus. Entonces yo pensé que esos profesionales en el fondo tienen su responsabilidad añadida, porque yo creo que todo esto está siempre como en el paraguas de la culpa, hacerlo bien o mal, no, es lo hago como lo hago y tengo una responsabilidad de mejora. Y yo creo que la transparencia favorece la mejora, más que
Por supuesto que también la competitividad, ¿por qué no? Porque no vamos a ser competitivos, pero más interna. Yo lo que he visto en el grupo y he preguntado directamente a los directores, porque yo no estaba acostumbrada a esta transparencia, les he preguntado, oye, ¿a ti qué te supone esto de que salgan y publicados tus datos frente a otros hospitales del grupo? Nada, bien, nadie lo vive dentro del grupo como algo de ranking o de establecer, ¿no? Cada uno tiene sus datos, lo que se intentan es que el año que viene, ahora cuando publiquemos los resultados, sean mejores los suyos que el año anterior. ¿Esto que favorece también? Pues favorece una parte de investigación, ¿no? De qué está pasando. Pues vamos a investigar porque no solamente los interesados, cualquiera puede entrar ahí y ver cuáles son la tasa de mortalidad de ictus, de neumonía, por sepsis. Entonces habrá líneas de investigación que también a alguien le pueden llamar la atención los datos. Yo creo que en este momento es una puerta que se abre a otros grupos para que entre todos consigamos esos datos que el Ministerio recibe. Como decía Ana, el Ministerio publica mucho, pero es que nuestros datos los recibe el Ministerio exactamente igual. Entonces, ¿por qué no entre nosotros vamos a poder trabajar esos datos de forma abierta? Al final, el paciente, cuando él se dé cuenta de que los datos son suyos, querrá saber dónde voy a hacerme determinado procedimiento y no solo quién me lo va a hacer, sino ese sitio donde voy. No me van a hablar solo de la hostelería o de si está muy contento por experiencia personal y me han tratado muy bien, sino cuáles son sus tasas reales y sus resultados reales. Sin que lo tenga que preguntar en ningún sitio, está en la página. Siempre ocurre con esto de los datos. Yo, como siempre, soy de la opinión de lo que no se mide no existe. Y cuando decían, ya, pero es que esto no se puede medir, pues hazlo medible. Es decir, siempre se pueden conseguir fórmulas para hacer medir absolutamente todo lo intangible, ¿no? Hay que conseguirlo porque si no, no existe. Estamos hablando de muchísimos datos, parece que el dato existe, los resultados existen, ¿vale? Sí que es verdad que ahí queda en el aire y ya profundizaremos, ¿no? A ver si es solo un tema de voluntades, ¿vale? Pero el dato existe. Una de las principales barreras, que hay a la hora de comparar resultados es la metodología en las mediciones, ¿no? Cada uno pues, puede optar por indicadores, por métodos, tanto en lo que tiene que ver con los indicadores como en los formatos. ¿Cómo de fácil o difícil es estandarizar estos indicadores para que nos permita la comparabilidad? Porque si no, ¿de qué vale? Bien, yo creo que es un tema de voluntades, ¿no? Como bien decía Ana, pues la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Cataluña pues tienen indicadores muy parejos, ¿no? Por lo tanto, no tiene que ser difícil. Lo que sí que es cierto es que si queremos dar una respuesta de sistema, alguien tiene que decidir, quien le corresponda, cuáles son los indicadores que vamos a utilizar. O bien buscar una fórmula de consenso en el que todos aquellos que publican los resultados de una manera bottom-up pues se pongan de acuerdo en que la forma de rendir cuentas en términos de resultados asistenciales, como decíamos, no de esperanzas de vida, no es lo que toca inicialmente a la asistencia, evidentemente que es un contribuyente claro, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es rendir cuentas de los resultados de los centros sanitarios en la atención a las personas, pues yo creo que eso tiene un procedimiento que sería simple, que tiene que ir acompañado de voluntad. Además, con una cultura que yo creo que pocos sectores la tienen, ¿eh? Yo creo que nuestro sector, el sector sanitario, en una parte muy importante, lo que está encantadísimo es que cuando hace algo bien publicarlo y que lo sepa la gente. Hay otros que se lo reservan y lo patentan, ¿eh? No, el sector sanitario cuando alguien hace algo lo quiere publicar enseguida, ya sea el médico, ya sea la enfermera, ya sea la institución, ya sea una propia comunidad autónoma y un servicio de salud. Hay una necesidad de publicar lo que hacemos bien, ¿no? Y por lo tanto, para reforzar nuestra propia autoestima. Por lo tanto, yo creo que lo proponíamos en su momento, ¿no? El que hubiera una central de resultados de ámbito del conjunto del sistema de salud, pues sería una cosa deseable para todos. Que partiera del gobierno central, entiendo. O sea, que partiera del Consejo Interterritorial con un consenso en el que cada comunidad autónoma hiciera una propuesta de cómo cree que tendría que construirse y con qué indicadores una central de resultados de carácter general. Seguramente esa central de resultados tendría que tener evidentemente unos criterios uniformes, digamos, de desagregación de centro por centro, ¿no? Serían unos criterios de ámbito general y unos criterios de desagregación
centro por centro, porque yo quiero recordar que en Cataluña no solo tenemos la central de resultados del ámbito hospitalario, tenemos atención primaria, de atención a salud mental, sociosanitaria e incluso de los centros de investigación. Y por lo tanto yo creo que eso, si hay una voluntad, claro, ¿qué consecuencias tiene el tener una central de resultados? Pues será la pregunta siguiente. ¿Qué consecuencias? Tiene las que tiene. Que la consecuencia es que es muy clara, es que la equidad cambia de concepto. La equidad no es tener el acceso al lado de mi casa de un centro sanitario igual que tiene la comunidad autónoma, no, mi equidad es al resultado. Si el centro sanitario que tengo al lado de mi casa no puede disponer de la masa crítica suficiente de pacientes, no puede disponer de la tecnología porque esa masa crítica no le justifica, no tiene ningún sentido que digamos que hay inequidad entre las comunidades autónomas de España porque unas tienen unos servicios y otros no, ¿no? El concepto de equidad no es de equidad geográfica, es de equidad en acceso al resultado. Y si el acceso al resultado está en la provincia de al lado, pues está en la provincia de al lado. En cuanto hubiera resultados publicados, nos suponía romper ese concepto que a veces se utiliza de una forma muy maniquea en muchos sentidos. Como por ejemplo el resultado del medicamento, ¿no? Resulta que hay determinadas comunidades que no tienen dificultades de acceso a un medicamento de innovación, unos pacientes, y otros a lo mejor no usan ese medicamento y tienen iguales resultados o parecidos. Por lo tanto, el concepto de inequidad sería uno de los elementos que quedaría un poco a replanteárnoslo, ¿no? A reflexionar sobre él. Vamos a seguir compartiendo sin preguntas dirigidas. ¿Queréis aportar algo a este respecto de la estandarización, etcétera? María, tú. Yo creo que tenemos ahora mismo indicadores en Cataluña, Madrid, el Ministerio, tenemos muchísima información ahora mismo. Yo creo que es un momento estupendo para todo esto. Yo soy muy optimista con el tema porque no tenemos que inventar ahora mismo nada, está inventado. Ahora tenemos que ver cuáles nos hacen falta y sobre todo centrarlos, yo creo que en el punto fundamental que lo hemos visto en el estudio RESA es la recogida del dato. Ahora tenemos que ir a educar a nuestros profesionales, a la gente con la que trabajamos, para que vean que todo eso que están haciendo y toda esa actividad tan brutal que tienen todos, hay que recogerla. Y en la recogida... ¿Esa cultura sí, existe? Sí, pero no, ¿verdad? No todo el mundo tiene el concepto como hay en otros sectores. Yo creo que está recogido y medido. Aquí es más difícil porque es verdad que hay muchísima variabilidad, pero es una cultura básica de si tú escribes bien lo que estás haciendo y reflejas mínimamente lo que estás haciendo, vamos a recoger los datos. Entonces, la cultura de la recogida del dato está en la base de todo esto que estamos diciendo, porque luego trabajarlo es aceptar una definición de un indicador o de una tasa que ya está hecha y ajustarnos a ella. Yo creo que en este momento no hace falta inventar mucho, excepto en un punto que a mí me interesa siempre mucho, que es de todo esto que llevamos tiempo viendo y analizando, porque hoy lleva mucho tiempo, qué resultados tenemos del no hacer. Es decir, la cultura del no hacer, que está en otros muchos ámbitos médicos, incorporarla también a los resultados sanitarios. Es decir, vamos a ver con todo esto si podemos aclarar qué cosas no son rentables, no aportan valor al trabajo ni al paciente ni al profesional. Entonces tenemos la oportunidad, ¿no? Desde claro, y el paciente va a pedirlo, va a empezar a demandar, porque el paciente ya ha cambiado su percepción de los derechos frente a los datos. Ana, ¿quieres aportar algo al respecto? Bueno, la verdad es que muy de acuerdo con lo que dicen María y Boy. Hoy en día se comparte tanto la información que puedes encontrar informes de la agencia americana, la Agency for Healthcare Research and Quality, que hace informes magníficos donde se describen exactamente los códigos incluidos en cada uno de los indicadores. Lo mismo si te vas a organismos como la OCDE, ¿no? O sea, el problema en cómo se miden las cosas ya no es tanto un problema. Todo está muy... Si quieres, puedes seguir exactamente las mismas pautas para el cálculo de los indicadores que están utilizando otros organismos internacionales. Eso no es problema. Como bien se ha dicho, también cada vez se recoge más la información, más y mejor, ¿eh? Se audita periódicamente. Todo esto ha mejorado una barbaridad. Yo creo que aquí lo interesante, y lo apuntaba ahora María, es dar el salto a ver la utilidad de esta información, ¿no? Esta información sirve, sobre todo, para mejorar la calidad asistencial y poner eso de relieve es muy relevante, ya que queremos ir hacia aquí, ¿no? Pues habéis hablado de los pacientes, ¿no?
cada vez además yo creo que estamos despertando más a la hora de pedir resultados, a la hora de contrastar. Bueno, yo creo que todo está evolucionando, la sanidad está evolucionando, los pacientes estamos evolucionando de alguna manera, ¿no? ¿Cómo creéis que influiría y qué creéis que aportaría aspectos medibles de satisfacción de pacientes en los resultados? Bien, nosotros entendiendo aquello que decía al principio, ¿no? Que tiene que haber tres beneficiarios de lo que hacemos en la atención sanitaria. Una de las partes que recoge ese beneficio sobre los pacientes está en la central de resultados, con indicadores que habrá que seguir evolucionando, ¿no? En el sentido de experiencia del paciente, los PROMs, los premios, estas cosas que se hablan ahora, pero ya inicialmente hay un capítulo que intenta reflejar la satisfacción de los usuarios en aquel momento y lo que llamamos ahora la experiencia del paciente, y eso va a tener que evolucionar evidentemente, ¿no? Yo creo que es un elemento, digamos, de cambio obligado, ¿no? Sí, es que no vamos a ir detrás de lo que nos va a pedir además el paciente, porque ya él es consciente de que todos sus datos son suyos, entonces no tenemos otra que avanzar en ese camino. Eso estamos cambiando mucho. Parte de este trabajo que estamos haciendo desde la Fundación en pro de la interoperabilidad de la historia clínica está llevando al paciente a entender que es su derecho, si es que somos propietarios de nuestra historia, ¿no? Básicamente, el paciente yo creo que está, bueno, evolucionando se está transformando, ¿no? Por así decirlo, le estamos dotando no me gusta la palabra empoderar al paciente, pero sí, que le estamos dotando de una información que antes no tenía. Ana, ¿quieres completar algo al respecto de los pacientes? Sí, bueno, a mí me parece también muy relevante. Y no tan solo este aspecto de experiencia del paciente, que ahora se habla mucho, sino también los PROMs, ¿no? Los resultados que son relevantes para los pacientes. Esto es lo que nos hará, ¿no?, que hagamos aquellas intervenciones que son realmente las relevantes y las importantes para los resultados de los pacientes. Y ligándolo un poco con lo que decía antes María, la importancia de las cosas que no se han de hacer, o que se han de dejar de hacer. Si medimos los resultados que son relevantes para los pacientes en cuanto a su calidad de vida, ¿no? Me operan de la cadera, ¿soy capaz de volver a salir a pasear? ¿Me puedo vestir solo o sola? Este tipo de cosas. Si medimos esto, será mucho más fácil identificar aquellas partes del proceso asistencial que aportan al proceso y aquellas que no. Bueno, voy a dar paso a... Es que nos están haciendo muchísimas preguntas las personas que están asistiendo y bueno, vamos relativamente bien de tiempo. Y pregunta Miguel Such de Quirón Salud, cirujano cardíaco. ¿En cirugía cardíaca hay resultados de mortalidad ajustada a riesgo? ¿Existen o están auditados por organismos independientes? Habla de un tema de auditoría. ¿Existen estos datos también en función del profesional? Mortalidad por cirujano, por ejemplo. ¿Quién audita los resultados declarados? Bien, eso lo podrá contestar mejor Ana, pero lo que sí que es cierto es que respecto al indicador no hay indicadores por profesional, porque se entendió inicialmente que se podía avanzar mucho mejor por centro que no avanzando por profesional, ¿no? Pero evidentemente los indicadores son indicadores que son aceptados internacionalmente y en todo caso si no hay un indicador te lo tienes que crear tú el indicador. Claro. Y el estándar es el estándar de tu país o de tu comunidad cuando no hay ese estándar. Ana. Sí, los indicadores de mortalidad están todos ajustados, tanto los de tienen que ver con temas cardíacos como el resto. Todo lo que se puede ajustar se ajusta. ¿De la auditoría esta? También los datos del CMVD, como mínimo en Cataluña, y estoy segura que esto es igual en todas partes, periódicamente se auditan. Sí, además los datos del CMVD están homogenizados, es una base de datos muy homogénea. Pero es lo que decíais antes, si no tenemos el indicador, a veces por una necesidad local, pues lo podemos fabricar
Incluso si por algún motivo hay que hacer un estudio, se hacen estudios a diario en los hospitales, los profesionales, sobre todo direcciones, jefes de servicio, piden qué está pasando y lo pueden pedir. Dependiendo de cómo hayamos recogido los datos, volvemos al principio, podemos incluso saber por profesionales qué pasa. No, eso no se publica porque realmente es una cosa interna, ¿no?, del servicio. Vamos a ver qué está pasando con algunas cosas concretas. Pero sí que el CMVD se audita y, hombre, en algunos sitios más que en otros. Como todo, o se tiene gente más o menos formada, ¿no?, más o menos formada, que al final los resultados esos salen de ahí. Otra pregunta, antes de pasar al bloque 3, que nos dicen, una vez publicados los resultados y conocidas las áreas de mejora, ¿existen fórmulas establecidas como estrategias para lograr esa mejora en los indicadores? A ver, en el caso concreto de Cataluña, pusimos en marcha, hicimos un decreto en su momento de un sistema de financiación de los operadores públicos que pudiera ir en relación a la población, capitativo, y en relación a los resultados. Y si no recuerdo mal, en ese decreto del nuevo sistema de contraprestación de todos aquellos operadores del ámbito del sector público, entendiendo Cataluña que es un sector público diverso de titularidad. En Cataluña no determina que un servicio público es público porque los medios con los que los prestas son propiedad de la administración y el profesional que te atiende es funcionario, sino que son a través de entidades que están adscritas a lo que llamamos el Sistema Integral de Salud de Cataluña y dependen funcionalmente del Servicio Catalán de la Salud. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué hicimos? A partir de aquí, pues determinamos que un 5%, si no recuerdo mal, de ese contrato programa que se hace con los operadores estuviera ligado a la obtención de resultados. Un 5% en algunas magnitudes de hospitales grandes es importante. Eso está ahí, con no sé qué grado de desarrollo puede tener ahora, pero se puede realizar, y es evidente que los indicadores y la publicación de buenos resultados tiene un efecto benchmarking muy importante, no solo un efecto de mirar para adentro, sino como es eso que decíamos, ¿no? Oye, si tú tienes un mejor resultado en esto, ¿cómo haces que la gente que tiene una fractura de cuello de fémur la operas en 24 horas y yo la opero en 72, ¿no? Y eso repercute en mi mortalidad y no la tuya. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo lo tienes organizado, ¿no? Pero hay esa posibilidad, al menos en Cataluña, ya digo, en el decreto que se hizo, decreto añadido al sistema vigente, no sustitutivo del sistema vigente, y decir, no, se puede comprar como siempre porque a ustedes hagan volúmenes de actividad, o se pueden comprar los servicios al revés. Ustedes tienen una población a la que atender, la tienen que atender con esta accesibilidad y la tienen que atender con estos resultados. Ya iba un 5%. ¿Y esa mejora de compararse y sentarse con un otro que lo hace mejor o que tiene mejores resultados, ¿eso es real? Sí, una práctica. ¿Eso ocurre? Una práctica informal muy alta. Si lo formalizas es cuando tienes el problema. Ahí es cuando no, es que hay que dejar que la gente tenga capacidad de hacer las cosas que cree que tiene que hacer. No hay que hacer las cosas porque estén normalizadas, ¿no? Bueno, en otras comunidades autónomas no lo tienen. Tiene Cataluña, y desde otras comunidades autónomas, a veces mirábamos a Cataluña cuando yo estaba en otra comunidad autónoma, cómo estaban esos resultados. Pero casi era una labor en el sistema público, casi como de curiosidad y a veces de perseguir a los profesionales para decir, oye, mira, o al gerente de turno, mira, que esto puede hacerse de esta manera porque los catalanes lo están haciendo, ¿no? Casi una forma muy primitiva de empezar a mirar lo que hacen otros. En el sistema privado yo creo que eso lo tenemos ya de partida, ¿no? Porque hay gente que cuenta el dinero de verdad, no como en la pública lo tienen en cuenta, y sobre todo que el paciente cada vez más va a mirar esos indicadores. Cuando sea consciente de que igual que mida y compara para comprarse otras cosas, puede ir a unos resultados que están publicados, pues lo mirará y pensará, ¿y esto es porque se les mueren tantos infartos? ¿O porque no se les mueren? Claro. Entonces, por ahí hay una ventaja en la medicina pública, y yo creo que además es una obligación. Yo voy un paso más allá. Casi es una obligación. En el momento que estamos de tecnología y de capacidad de análisis, es casi una obligación sentarse a ver, estandarizar los que están y compartir lo que tenemos, porque toda esa información va a revertir en el paciente otra vez. Todo eso, seguro. Entonces es casi una obligación moral. Totalmente de acuerdo.
Ana, ¿quieres aportar algo al respecto de estas fórmulas en pro de la mejora de los indicadores? Sí, no, pues que se pueden hacer muchas cosas y nosotros en Cataluña hacíamos muchas cosas en su momento. Está el sistema de pago, que muy bien ha mencionado Boy Ruiz, pero en su momento detectábamos áreas donde había claramente demasiada variabilidad y espacio para la mejora. Hablábamos con el CatSalut, hablábamos con la Dirección General de Ordenación Sanitaria, que son los que llevan todas las políticas de mejora de la calidad. Recuerdo que trabajamos temas de cesáreas, temas de infecciones nosocomiales y sobre todo esta parte que comentaba Boy de compartir las mejores prácticas que nosotros incluíamos en los informes. Esto funciona y funciona muy bien. Nosotros una vez al año nos mirábamos, que es cuando publicábamos los informes, nos mirábamos los resultados de todos los centros. Buscábamos aquellos que, por ejemplo, habían pasado de hacerlo mal o relativamente mal a hacerlo bien, o centros que lo hacían claramente mejor que el resto. Entonces nos poníamos en contacto con ellos y les pedíamos, oye, por favor, ¿nos explicas en media página, a grosso modo, qué estás haciendo tú de distinto para obtener estos mejores resultados? Pues todo esto, que es como un granito de arena en el desierto, pues al final funciona. Súper interesante, y es que es la única forma de seguir, por supuesto, mejorando. Otra pregunta, y esta la hace Elena Díez de Prim, y pregunta, ¿cuál sería el papel de la industria de salud, ya sea proveedor de tecnología médica, servicios o farmacéutico, en esta cultura de recogida de datos y medición de los resultados en salud? Sí, esa es una pregunta muy interesante y explicaré una vivencia. En un momento determinado, cuando tenía cargo público, pues pidió audiencia al gobierno de Cataluña una importante compañía farmacéutica. Y pues la recibió el presidente, acompañado por el consejero de Sanidad del momento, porque celebraban, no me acuerdo qué aniversario de tener algunas plantas en Cataluña y en España. Y bueno, nos hicieron una gran exposición de cuántos empleados tenían, cuánto facturaban, en cuántos países estaban, bueno, un enfoque tremendo de la importancia que tenían desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su capacidad productiva y operativa. Y al final de la reunión los acompañamos, los despedimos y el presidente me llama y me dice, es curioso, ¿cómo no han dicho que gracias a esta compañía no sé cuántos ciudadanos hoy no les duele la cabeza? Es un resultado que se les olvida. Aquellos que en un momento determinado pues, obtuvieron la molécula del inhibidor de bombas de protones que permite que el sangrante gástrico sea una circunstancia mucho menos vigente que era hace unos cuantos años cuando yo fui residente, ¿no? Ese valor del resultado creo que deberían incorporarlo a la cultura de sus organizaciones y no está tan incorporado. Es más importante el volumen de ventas, el volumen de facturación, los empleados que tenemos, el número de fábricas que tenemos, que no los resultados que obtenemos con eso. Las tecnológicas igual. Y aparte de lo importante que tienen las máquinas, cuántas máquinas instaladas, cuántas producen, cuántos diagnósticos han permitido aquellas máquinas que han beneficiado un tratamiento de los pacientes cuando aportan innovación. Además eso pone en valor realmente la labor que están haciendo, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que tendrían que considerar, ¿no? Y que seguramente, pues, indirectamente, porque cuando hablábamos antes de lo que no hacer, en Cataluña tenemos un programa que se llama Esencial, en el que, de acuerdo con las sociedades científicas, incluso son algunos de los objetivos que tienen especialmente la atención primaria, ¿no? Que muchas cosas de las que no hay que seguir haciendo, ¿no?
¿Por qué no hay que dar bifosfonados en la osteoporosis, en los casos de menopausia? Bueno, título de ejemplo, hay muchas situaciones en las que desincentivamos hacer y luego monitorizamos si siguen haciéndolo o han dejado de hacerlo, ¿no? Y es accesible a la población, por tanto no hay ningún problema, ¿no? Pero creo que la industria tiene que poner en valor el resultado, no el resultado para el accionista y su cotización en bolsa, sino para su cotización social. Y seguramente obtendrían una mejor perspectiva social porque nadie duda y cualquier paciente está absolutamente adherido al medicamento y cree en el medicamento y no le quites el medicamento, pero no tiene tan buena opinión del que fabrica el medicamento. Hay esa disociación. Y hay algunos que se encargan de hacer eso. ¿Alguna aportación más? No, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que empezar nosotros a darle valor a toda esa información. Los que estamos a este lado somos los que tenemos que demostrar que ya no tiene tanto valor medir primeras consultas sucesivas con tantas cirugías. A mí me da igual cuántas cirugías hayas hecho si no sé lo que estás operando, o cuántos partos, pero cómo de complicados son, cuántos son prematuros, cuántos... Entonces, cuando nosotros incorporemos como algo habitual la medición normal de la complejidad de nuestros actos y de nuestros pacientes, pues podremos aportar eso. A mí me sigue llamando la atención que las compañías no estén detrás de estos datos como leones. Yo también tengo una experiencia personal por un amigo que tenía, director de una multinacional americana de fármacos, que él me decía: ¿a ti nunca te han ofrecido dinero por esto? Digo, ¿por qué? Dice, por lo que hay en tu ordenador. A mí nunca. Porque claro, yo, en el fondo, yo le explicaba lo que significaba toda esa información que tenía ahí. Pero una línea de investigación, si tú ves que las insuficiencias renales en nuestro entorno son las que son, pues una línea de investigación la tienes más fácil, a lo mejor más fácil que en Galicia o que en otra comunidad autónoma. Yo digo, algo como problemas respiratorios, que es más fácil, ¿no? Yo digo, pues toda mi base de datos de pacientes del año pasado codificados uno a uno con su problema respiratorio, que no vas a sacar, hay una línea de investigación para tus fármacos o una población a la que dirigirte directamente, pero yo creo que está poco divulgado porque somos nosotros los primeros que no le damos la importancia que tiene, yo creo. Sí, sí. Ana. Sí, bueno, pues de acuerdo. Ahora, si me permitís, me pongo el sombrero de presidente de la Asociación de Economía de la Salud. Y aquí un papel muy relevante que tenemos es la evaluación económica, ya sea de fármacos o de tecnologías. Y aquí es muy relevante que la industria sea capaz de demostrar la efectividad incremental, no ya el coste, que los economistas somos los del coste, pero incluso no el coste, sino la efectividad incremental de todas aquellas novedades que aparecen en el mercado. Debería la propia industria estar muy preocupada y muy interesada en ser capaz de demostrar eso. Pero la industria ese dato no lo tiene, ¿o es que no tiene la cultura de registrarlo? Bueno, no lo tiene, a ver, tienen los ensayos clínicos, que eso los tiene, y ahora, colaborando con las administraciones, podría tener datos de vida real, que ahora se habla de eso, de datos de vida real. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, ahora se me está ocurriendo a mí una idea, y es cuando tenemos una serie de parámetros de tiempos medios de una determinada estancia, de una determinada patología, de algo en concreto, eso me imagino que va cambiando en función del ecosistema, ¿no? Es decir, los pacientes vamos evolucionando, nuestra vida va cambiando y puede haber una serie de indicadores que tengas que recalcular en función de situaciones como puede ser, pues eso, nuestra edad, nuestra cronicidad, nuestra forma de vida, nuestros hábitos, eso se recalcula, ¿no? Porque hay veces que tendremos indicadores que no sean comparables, ¿no? Bueno, tenemos algunos indicadores que ya empiezan a estar un poquito, entre comillas, obsoletos. Cuando hablamos, ya hablo de indicadores estructurales, cuando hablamos del número de camas por 1000 habitantes, ¿tiene sentido hablar del número de camas por 1000 habitantes cuando estamos cada vez haciendo mucho más tratamientos en hospitales de día o cirugías sin ingreso? Seguimos diciendo que estamos por debajo o por encima de una media
de camas por habitante, pues eso habría que revisarlo, ¿no? Igual que la estancia media, cuidado con la estancia media, porque la estancia media no solo depende de la evolución de la patología de las personas, depende del entorno social en que viven esas personas. Si se pueden ir a casa o no se pueden ir a casa, si el sistema tiene o no, como hay en concreto en Cataluña, pues lo que antes llamamos sociosanitario y ahora son lo que llamamos cuidados intermedios, ¿no? Si esa persona que no requiere los recursos de asistencia que un hospital ofrece, pues porque esa persona no tiene un segundo recurso o qué respuesta dan los servicios sociales a esa necesidad que tiene una persona una vez ya no tiene por qué estar en el hospital. Por lo tanto, hay indicadores que están muy matizados por muchas cosas y ahí interviene mucho, pues claro, para una misma patología, el lugar en el que vivas y tu nivel socioeconómico. Y que puedas o no tener respuesta en casa a los cuidados que necesitas una vez estás de alta. Y hay elementos que tenemos que empezar a replantearnos, pero esos indicadores de toda la vida, ¿no? No sé cuántas camas por habitantes, pues bueno, y era muy importante tener más camas. El que tenía más camas por habitante lo tenía mucho mejor. Bueno, pues claro, cuando la tasa media, si no recuerdo mal, de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria debe estar en el 60% ya. O sea, por lo tanto, esas camas no las necesitas. Hay que reformular la forma de entender los indicadores basado un poco en el contexto. Sobre todo los de estructura, ¿no? Pero claro, fijaros que son indicadores que van ligados a los resultados. Claro. Unos resultados los estamos obteniendo, de hecho, con medios de inferior coste y seguros o más seguros, enviando al paciente a domicilio, o cuando hablamos de la hospitalización domiciliaria, ¿no? Seguir hablando del indicador de camas por 1000 habitantes, pues no sé. Claro, los datos es que tú dices, recogemos muchos más datos, y Ana lo sabe, muchos más datos de lo que parece en cada paciente, por ejemplo, que se hospitaliza o que se opera por cirugía ambulatoria. Recogemos ahora mismo hasta 130 valores, entre ellos si es hipertenso, si es diabético, si... Es decir, todo ese contexto en el que está ese paciente lo tenemos. Eso nos va a dar una complejidad del paciente. Claro. Y eso lo tenemos actualmente. Otra cosa es que tengamos capacidad para explotar, que es lo que decía al principio, toda esa información tan valiosa, porque ya sí podemos decir qué pacientes tienen una severidad al alta básica o son pacientes muy complejos. Entonces ya nos tenemos que fijar ahí, no irnos a lo básico, como decía, porque ya eso, lo básico a mí no me diría nada. Pero todos esos datos los recogemos antecedentes familiares, personales, y su actuación. Pero luego hay situaciones, por ejemplo, que teniendo toda esta capacidad de recogida de datos, que a mí es algo que me preocupa, ¿no? Con la cantidad de ictus y de problemas cerebrales que hay, el daño cerebral sobrevenido, no tenemos una forma, en ningún sitio, en Europa tampoco, no tenemos ninguna forma clara y homogénea de decir que un paciente que ha sufrido un problema cerebral sale por nuestra puerta con un daño cerebral sobrevenido. No es homogéneo. Podemos decir que si tiene esto, esto y esto, lo lógico es que lo tenga. Eso es fundamental para la rehabilitación de esos pacientes. No es homogéneo porque no está estandarizada la forma no. Es un diagnóstico que debería añadir el neurólogo al alta o el que le ha atendido en su proceso al alta, es decir, daño cerebral sobrevenido. Y a partir de ahí, coger ese paciente y empezar a actuar sobre él. Algunas comunidades autónomas, y dependiendo también de situaciones, sí que lo recogen, pero no es equitativo. Entonces, te digo porque a veces reformular o formular un indicador tiene una complejidad que se nos escapa porque a nivel europeo no lo hay. Es que hay que interpretarlo porque el entorno cambia. Pero es la necesidad, entonces hay que poner el énfasis en ese, por ejemplo, quien quiera, y como sé muchos. Ana. Sí, es que todo es dinámico, ¿no? Incluso antes me preguntabas tú por ¿no? el papel de la industria, hablábamos en la pregunta anterior. Fíjate que cuando se introduce una tecnología, ya sea un fármaco, un procedimiento, un cacharrito nuevo en el sistema sanitario, no tiene nada que ver los primeros usos que se hacen con los usos que se hacen un tiempo después, con todo el expertise, el conocimiento, ¿no? Las economías de conocimiento que se adquieren, no tiene nada que ver. O sea, tener en cuenta, ¿no? las dinámicas e ir midiendo de manera periódica, ¿no? qué está sucediendo es muy importante, tanto a nivel de los pacientes, de las tecnologías o, como decía Boyd, de las estructuras. Muy bien.
Estamos a 10 minutos, pero nos queda ahora hablar de futuro. Vamos a empezar a soñar, ¿no? Porque muchas veces las cosas que creemos que son inaccesibles, pues aquí a base de repetirlo, de hacerlo, y desde esta nuestra casa, la Fundación IRIS, no vamos a parar de conseguir o de intentar alcanzar el mejor sistema sanitario para nuestro país. Y por lo tanto, y ahora esto es una pregunta para los tres y cada uno responde ¿cuál sería, en vuestra opinión, de manera sincera y lo más realista posible, el modelo ideal de publicación de resultados para conseguir el máximo valor? ¿Para quién? Para todos, para los pacientes, para los profesionales, para la industria. ¿Cuál sería ese modelo? Bien, yo soy de los que siempre piensa que no hay que pensar en el futuro, sino que tengo que hacer hoy, porque si lo hago hoy pasará mañana. No me tengo que esperar a pensar en qué pasará mañana sin hacer hoy, ¿no? Yo creo que hay suficiente evidencia en el contexto de la propia España, con las experiencias de Madrid, de Cataluña, y con las experiencias que hemos podido ver en el trabajo que hicimos en su momento, ¿no? Lo que hay que hacer, ¿no? Pues lo que hay que hacer evidentemente es lo que hemos planteado al principio, pues tener una adecuada selección de datos con garantía, datos que respondan a quienes tienen que ser los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, porque en la central de resultados que tenemos en Cataluña, pues puedes ver hasta la productividad por hospitales, ¿no? Y porque uno la tiene más alta o la tiene más baja, y muchas veces no es por un problema de gestión, sino por los instrumentos que tiene desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que simplemente es ¿qué tenemos que hacer para el futuro? Ponernos a hacer los deberes hoy de todo aquello que ya está descrito y planteado, ¿no? Porque si no nos podemos hacer los deberes hoy, siempre nos pilla el toro. Hoy no estamos bien satisfechos con lo que tenemos, porque en su momento pues ahí se quedó, ¿no? Una buena parte de las cosas, ¿no? Y yo creo que el ciudadano contribuyente lo entenderá muy bien, el ciudadano paciente lo entenderá muy bien, y eso obliga también a que al profesional pues tenga una cultura de, digamos, de crecimiento, y que esa cultura de crecimiento se pueda ver evidenciada en los resultados. Y además yo voy un poco más allá, ¿no? Yo creo que, y escribí un artículo hace poco, cuando cogemos los valores del profesionalismo médico y le quitamos médico, los valores del profesionalismo son absolutamente aplicables a la gestión del Sistema Nacional de Salud. Lo mismo que son aplicables a la gestión de un servicio, no solo en la relación paciente, profesional, médico, sino quitemos médico, pongámoslo en todas las profesiones y veamos los atributos del profesionalismo en el ámbito de la gestión sanitaria y de las políticas de salud. Son perfectamente identificables. Por lo tanto, ¿quién va a discutir que la primacía del paciente solo es para el médico? No es para el Sistema Nacional de Salud. El primo non nocere no es solo para el Sistema Nacional de Salud. El utilizar los recursos de que dispones adecuadamente es solo para el médico, es para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Porque claro, yo creo que repasar los principios del profesionalismo, quitarle médico y trasladar esos principios a la gestión sanitaria y trasladarlo a la práctica de todas las profesiones sanitarias es un elemento que requiere que detrás de todas esas prácticas haya una métrica que permita medir que esos principios tienen sus resultados, y sobre todo no regularlo. La ética no se regula, la ética se tiene o no se tiene, y por tanto las leyes no sustituyen los valores éticos. Bueno, pues soñando, como dices tú, soñando. Pues yo en mi puesto de trabajo, soñando es que mañana haya un batallón de profesionales en mi puerta diciéndome cómo lo estoy haciendo, cómo lo he hecho el año pasado. Con lo que tú tienes para medir, dime qué he hecho el año pasado o qué han hecho mi grupo de gente que trabaja conmigo. Ese es el sueño, ¿no? Y yo le decirle al doctor Abarca, necesito 20 personas midiendo esto, porque implicaría que ya hay una cultura de medir y no solamente de medir resultados brutos o económicos. El siguiente, que tuviésemos de verdad cultura de que el dato sale ya, se ha descentralizado, el dato es del paciente y nos puede pedir su dato, no solamente su historia, sino su dato en cualquier momento, y tenemos que poderlo dar. Y segundo, y lo más importante es que entre todos, tanto públicos como privados, comprendamos que tenemos esa responsabilidad también, ¿no? O sea, no es solamente que los números nos salgan o que salgan bonitos, sino que tenemos una responsabilidad para el futuro, y eso implica que a día de hoy, como decía hoy, hay que trabajar educando.
Fíjate que has hablado también de profesionales sanitarios y aquí hay una pregunta que ya te hago a ti directamente. ¿Están concienciados los profesionales sanitarios de la importancia de medir resultados? ¿Son sensibles a la autocrítica? ¿Quieren mejorar? En general sí, yo te diría que sí. De hecho, yo recibo muchas solicitudes, sí que están concienciados. Y cada vez más, porque cada vez se les ha hecho participar más de estos resultados en cualquier sitio. Vamos a ver, tu memoria de gestión siempre incluye, cuando un jefe de servicio hace una memoria de su gestión o cuál es tu proyecto de gestión, siempre incluye datos de este estilo. Otra cosa es que luego... Si me permitís, por mi experiencia, yo de cuando era residente ya medíamos los resultados en mi servicio del clínico, ya medíamos todo, pero lo gestionábamos a nivel interno exclusivamente, ¿no? Para ver cómo podíamos mejorar desde la infección de la herida quirúrgica a la luxación de la prótesis, a todos aquellos factores que no iban bien, ¿no? Y por lo tanto ya se recogía, pero para uso doméstico. Ana, a ver, el sueño. Sí, antes de que se me olvide, dejadme que le añada lo que decíais ahora. Yo el éxito del proyecto de Central de Resultats lo viví varias veces, cuando se presentaban en mi despacho clínicos, que me decían que querían indicadores de su especialidad en la Central de Resultados para poderse comparar con otros centros. Eso era como el máximo, ¿no? Decir, bueno, estamos logrando realmente lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, mi sueño, pues que se publiquen los datos, para todas las comunidades autónomas, todos los centros, que nos podamos comparar. Que cada uno tenga el nivel de información que le sea más pertinente, a la ciudadanía, pues seguramente un tipo de información, como bien ha dicho María, los pacientes, ¿no? Todo lo que ellos quieran, los gestores otros, los clínicos otros. Después, ayudar a poner en marcha las políticas de mejora, desde los centros o desde la propia administración. Yo recuerdo una frase que decíamos, es que no dejaremos, ¿cómo poner aquello? No pondremos a nadie a los pies de los caballos, ¿no? Es decir, aquellos que tengan malos resultados les vamos a ayudar, vamos a ver qué pasa y vamos a poner en marcha las políticas que hagan falta para ayudarles, ¿no? Y después de aflojar algunos corsés y dar espacio a los profesionales para que esta información, ¿no? la asuman y incorporen estrategias de mejora, y después desde la propia administración, quizá aflojar algunos corsés para que estas posibles mejoras se puedan llevar a cabo, porque hay corsés que aprietan tanto que impiden la mejora. Y esto ya sabe por dónde voy. Yo creo que todos te entendemos, pero ¿tú crees que está nuestro sistema, pero de manera realista, Ana, está nuestro sistema preparado para abordarlo? Yo creo que sí, es que es todo voluntad política, Es todo voluntad política. Claro que sí. Está preparado para abordarlo. ¿Y vosotros opináis que está nuestro sistema preparado para abordar esta situación? Yo creo que está culturalmente y técnicamente preparado para abordarlo, ¿no? Incluso yo creo que habría que dejar de hacer distinciones cuando hablamos de resultados, de si el servicio te lo han prestado con financiación pública o te lo han prestado con financiación privada, porque al fin y al cabo la salud es un bien público. Y por lo tanto tendría que tener interés todo el mundo en saber en qué situación de salud nos encontramos después de ser atendidos porque se nos ha quebrantado la salud, ¿no? Y por lo tanto que se integrara en un observatorio nacional y en una central de resultados lo que hacen los centros, sean públicos, sean privados, te lo financien los servicios de salud de las comunidades o lo financien seguros privados de financiación pública, como son los seguros que contratan las mutualidades de funcionarios, o sean seguros que cada uno se contrata o que contratan las empresas como seguros de póliza colectiva, ¿no? Yo creo que con independencia de quién financie los resultados de salud, son resultados de salud de un país, ¿no? Y por lo tanto habría que cuantos más agreguemos resultados, pues mejor para hacer cosas, ¿no? Sí, yo creo que ese es el sueño, ¿no? El sueño final es tener un sitio donde ir todos a poner nuestros datos, un repositorio un poco pues lo que veíamos cuando estábamos haciendo el RESA, que cada uno iba aportando, pero a nivel
general, que esos datos de verdad tengan la entidad y tengan la variabilidad para que uno pueda acudir y decir, vaya, yo me estoy quedando corto, ¿no? Pero un sitio común, ese es el sueño, yo creo. Este es un sueño que podemos tocar, es la una, puntualidad perfecta. Gracias a los tres, ha sido un diálogos cómodo, divertido además, y yo creo que ha sido estupendo. Gracias, Ana, que no estás aquí con nosotros, ha sido un placer. María, Boi, un honor. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí una vez más con nosotros. La Fundación IRIS, esa voz y ese altavoz y ese pulso del mejor sistema sanitario para nuestro país. Pues seguiremos impulsando y defendiendo lo que es bueno para todos, lo que es bueno para profesionales, para instituciones, para pacientes, para nuestro país. Gracias una vez más por acompañarnos.